Bien, ahora vamos a ver sucesiones geométricas. Y tenemos, en una sucesión geométrica, cada término se obtiene multiplicando el anterior por un valor constante q. Entonces, se multiplica el anterior por un valor constante q. Entonces, acá en este caso el anterior no existe. Entonces, ¿qué sería? El a sub 1 es igual a a sub 1 por q a la 0. Si yo reemplazo, si tengo la fórmula a sub 1 es igual a sub 1 por q a la 1 menos 1, que me da 0. Por eso se pone eso. El a sub 2 es igual al anterior por q. Bueno, a ver, veamos. Sería a sub 1 por q a la 2, porque acá es en el lugar 2, menos 1, por eso me queda la 1. ¿Qué pasa acá? Como yo sé que mi definición me dice que es el anterior por una constante k. El anterior, que sería en este caso a sub 4, el anterior es a sub 3 por una constante k. Pero como yo lo tengo que expresar a mi fórmula con el término general, con el término primero, entonces, ¿qué hago acá? Como yo sé que a sub 3 es igual a a sub 2 por q, ¿a qué es igual a sub 2? Y a sub 2 es igual a sub 1 por q a la 1. Entonces reemplazo este a sub 2, lo reemplazo acá, me queda a sub 1 por q, ¿sí? Que sería este otro q. Entonces, como me queda expresado a sub 3 en función de a sub 1, me queda a sub 1 es igual a q a la 2, ¿sí? Después voy a obtener a sub 4. ¿Y qué me decía la sucesión geométrica? Que cada término era encontrado multiplicado el anterior por el valor constante q. Bueno, el anterior era a sub 4, es a sub 3 por q. Pero como yo lo tengo que expresar en función de a sub 1 para tener una fórmula general para todos, que digo, bueno, a ver, a sub 3 a que era igual, y a sub 3 era igual a sub 1 por q a la 2. Bueno, lo reemplazo acá, que sería mi a sub 3 por q. Y acá lo tengo por q, entonces, ¿cómo me quedaría expresado? A sub n, a sub 1 por q a la 3. ¿Sí? Esto si sigo hasta a sub n, ¿cómo me quedaría? Y a sub n a qué es igual, y al anterior, bueno, a sub n menos 1 por q, que sería mi constante. Pero si yo lo quiero expresar en función de a sub 1, ¿cómo hago? Y tengo que poner a sub 1, que es mi primer término, por n menos 1 veces, ¿sí? Q. Por eso está, y ahí surge de acá, sale para el término general, a sub n es igual a sub 1 por q a la n menos 1, ¿sí? Así se encuentra esta fórmula. Bien, vamos a ver unos ejemplos y digo, para calcular a sub 6 en una sucesión geométrica en la cual me han dado el primero y el segundo, se debe hallar la razón. Entonces, ¿cómo yo hallaba la razón? En este caso no se restaban, sino se dividían el posterior menos el anterior. Entonces, como me han dado el 1 y el 2, bueno, 9 dividido 3. ¿A qué va a ser igual q? Y a 3. 9 dividido 3 me da 3. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a utilizar mi fórmula. A sub 6 va a ser igual a sub 1 por q a la n menos 1. Este n, que yo estoy en la posición 6, sería 6. Menos 1 me queda la 5. Voy reemplazando los valores. Tengo que a sub 6, tengo 3 que es mi q y 3 que es el a sub 1. Entonces, primero se saca la potencia. 3 a la 5 es 243, por 3 me da a sub 6 es igual a 729. Bien. Bien, acá me dice que la razón es igual al cociente entre dos términos consecutivos, ya lo sé, en forma general. Y tenemos B. Para calcular a sub 3 en una sucesión en la cual me han dado el a sub n, el a sub 9, ¿sí? Y me han dado el q, se considera a sub 3 como primer término y a sub 9 por lo tanto como séptimo. Claro, si este es el 1, el 2 es el 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, el séptimo sería el a sub 9. Entonces, es para complicármela, pero bueno, son los dos datos que me han dado, nada más. Entonces digo, bueno, utilizo la fórmula general que sería a sub n es igual al primero por q a la n menos 1, ya lo sé. Entonces mi a sub n, en este caso, el último que tengo es el a sub 9,
Y entonces empiezo a reemplazar el a sub 3, ¿sí? Que es el que quiero averiguar, sería el término que lo pongo acá reemplazando el a sub 1, ¿sí? Que había dicho que lo ponía como primer término, por 2, que es mi q, mi razón, por 2 a la 7 menos 1. Había dicho que este era el lugar 7 y siempre se le resta 1. Entonces saco cuentas, el a sub 9 era 512, reemplazo el a sub 3 era el que no tengo, que tengo que averiguar, y 2 a la 6 me queda. Bien, reemplazo, me queda 64, este va a pasar, si está multiplicando, pasa dividiendo, y tengo a sub 3 es igual a 512 dividido 64, que si lo saco me da 8. Y ahí queda solucionado lo que me han preguntado. Siempre fíjense qué le están preguntando, qué les dan, qué datos tengo y qué es lo que estoy buscando, ¿sí? Bien, ahí ya he resuelto ese. Veamos acá que me pide. C. Para hallar el número de términos de la sucesión, 2 tercios, 1 medio, plin plin, me dan el último, 243, 2048, se debe calcular la razón. Bien, para calcular la razón, ¿se acuerdan? Era el posterior menos el anterior. Menos mal que me han dado estos dos seguiditos para poder calcularla. Entonces, Q es igual al posterior dividido el anterior, saco esta cuenta, ¿sí? Y me da 3/4. Bueno, el a sub n, sí, me lo han dado, sería el último término. Reemplazo en la fórmula el a sub 1, ¿sí? ¿Lo tengo? Sí, me han dado 2 tercios. Reemplazo el Q, ¿lo tengo? Sí, lo tengo. 3/4 a la n menos 1. Bien, acá les voy a tener que explicar para poder sacar n, que está en la es una propiedad de las potencias, ¿sí? Entonces, a ver, veamos si se lo puedo explicar acá, si no después le hago un videito cómo salió esto. ¿Qué pasó acá? Se está multiplicando acá, 243 dividido 2048, este que está multiplicando va a pasar dividiendo, entonces por eso me quedó esto, ¿sí? 243 dividido 2048 dividido a 2 tercios me da esto. Entonces, igual 3/4 a la n menos 1. ¿Qué pasó acá? Este es fácil. ¿Por qué? Porque hay una propiedad que me dice si las bases son iguales, las potencias son iguales. Entonces, ¿qué pasó acá? Esto lo expresé en potencia, en 3/4 de base con potencia 6. ¿Cómo lo saco a esto? Y voy a tener que sacarle la raíz sexta, ¿sí? Para poder encontrar a 3/4. O sea, tuve que verificar si realmente 3/4 era una ecuación equivalente. Eso ha llegado. ¿Sí? Una ecuación equivalente a 729.4096. Entonces, 3/4 a la 6. 3/4 hizo la misma base de la base que tenía acá. ¿Para qué? Por una propiedad de las potenciaciones dice que si las bases son iguales, los exponentes son iguales. Por eso directamente ha bajado los exponentes. N menos 1 es igual a 6. Despeja n y es igual a 7. Por eso quedó. Si esto se les enreda mucho, como se los expliqué, les hago un video de la propiedad, ¿sí? Me preguntan cualquier cosa.